Pauta al Día con Hernán Higuera. Bien, 6:34 a.m. Estamos ya con María José Pinto, la vicepresidenta de la República. Hace pocos días cumplió 100 en el mandato, en la responsabilidad de ser la segunda mandataria. Y bueno, queremos saber qué ha pasado en estos 100 días. María José, buenos días, bienvenida a los estudios de FM Mundo. ¿Qué ha pasado con las responsabilidades que le otorgó el presidente de la República, sobre todo en temas de carácter social? El tema de desnutrición infantil, tenemos el plan decenal de revitalización de lenguas, tenemos el tema del trabajo que están realizando para evitar el reclutamiento de jóvenes, adolescentes en grupos de delincuencia organizada. Empecemos por el más fuerte, el de la desnutrición infantil, que es un reto que se plantearon varios gobiernos y que no lograron, digamos, un avance significativo. En su caso, ¿cómo va el tema? Buenos días, bienvenida. Hola, Hernán, buenos días. Hola a todos los que nos están escuchando. Espero que estén, sobre todo los que hacen loncheras, espero que ya las tengan hechas. A esta hora ya. Así es que, bueno, sí, Hernán, la verdad es que el tema de desnutrición crónica infantil sigue. Tenemos un gran reto como Ecuador Nuevo, que es llegar al 2030 al 15% de desnutrición crónica infantil, o sea, la prevalencia, el porcentaje de los niños que la tengan. Me dirán que es poco, pero en realidad a nivel mundial se baja entre 1 y 1.5% anual la cifra, si es que todo el mundo está trabajando, si es que estás articulado entre los gobiernos que prestan las atenciones, eso quiere decir salud, en este caso el MDH, si es que está involucrada la empresa privada, si es que está involucrado el sector social. Entonces, si es que el Ecuador, si es que nos volcamos como ecuatorianos hacia la desnutrición crónica infantil y prevenirla, pues vamos a lograr ese 15%. De lo contrario, no, pero estamos trabajando, como siempre, uniendo, garantizando que todos estemos trabajando hacia esa misma estrategia, la estrategia que hizo el gobierno, que hizo el Estado, pero que no es política, es técnica, es de cosas que han trabajado distintos países, que han logrado bajar rápido la desnutrición crónica infantil. Entonces, hay que lograrlo, hay que hacerlo. Y ahí seguimos empujando. Y el otro reto es pasar de desnutrición crónica infantil a primera infancia. Eso quiere decir trabajar con los niños y con los servicios y garantizar ese paquete de servicios en conjunto. Y hablo de paquete porque no es un servicio. Son varios servicios que tienen que pasar y suceder en conjunto y oportunamente para lograr trabajar por esa primera infancia de forma adecuada. Y en la desnutrición crónica infantil, ¿qué son o cuáles son las barreras con las que se encuentran? Porque le escuchaba hablar en el día de la conmemoración de los 100 días que hay un trabajo difícil, que hay que medir el problema y que es necesario que todos se junten. ¿Qué se encontró como barrera o cuál sigue siendo la barrera? A ver, la barrera más compleja, creo yo, y en estos años que he trabajado es primero la coordinación territorial, o sea, la articulación territorial, pero cuando hablo de territorio no hablo de provincia, hablo de parroquia, o sea, la articulación parroquial, llegar hacia lo más chiquito, pero que en ese más chiquito, territorio más chiquito, todo el mundo esté unido, todo el mundo trabaje hacia ese mismo niño, hacia esa misma familia. Y el otro problema grande que tenemos y estamos enfrentando es el tema del agua. El agua potable, el agua segura, que los gobiernos, tú sabes, las competencias, aquí, a los que no saben, quien tiene que trabajar a favor o quien tiene que invertir o quien tiene que preocuparse del agua son los gobiernos autónomos descentralizados, o sea, los municipios. Y esos municipios es convencerles que inviertan en agua y saneamiento. Es complicado. Convencerles cuando en campaña lo ofrecen, ¿no? Sí, pero generalmente te topas con que ya no tienes techo de financiamiento, te topas con que no tienes, por ejemplo, los municipios más chiquitos se topan con que no tienen gente que les haga los proyectos para que les den ese dinero de inversión. Entonces,
tienes muchos pasos, tienes los más chiquititos que no tienen la gente que les haga el proyecto, o sea, la prefactibilidad, qué proyecto es, dónde poner, cómo hacer el tema del saneamiento. Tienes otros un poquito más grandes que no tienen techo de financiamiento. Entonces, el BAEDE les dice, sí, encantado, estamos priorizando desnutrición crónica infantil y estos cantones, pero ya no le puedo prestar. Y se habrá topado con gente que no mueve nada. Sí, y hay en otros municipios que no mueven nada. Tú sabes, Hernán, a mí no me gusta hablar de las cosas negativas, sobre todo de otros, pero sí, hay municipios que en realidad les gusta hacer la cancha o la fiesta o el concierto y el tema del agua ni siquiera lo ven. Siendo que es un tema importante para desnutrición crónica infantil, pero importante para todo el mundo, o sea, la gente. ¿Y se los ha dicho? En estos 100 días yo soy súper franca y directa. ¿Ya? Y sí digo, estamos trabajando, Hernán, para justamente no tener que convencer, estamos trabajando en ordenanzas para cada uno de los municipios en desnutrición crónica infantil para atacar justamente estas dos debilidades, se podría decir así, que tenemos como Ecuador, que es la articulación territorial y el tema del agua. Están salvando en algunas provincias, digamos, con proyectos de la empresa privada, que vi que hay muy interesantes que están instalando el tema del agua, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese convenio que hacen con las empresas privadas? En desnutrición crónica infantil por ley, tienes este 150% de deducibilidad a la base imponible del impuesto a la renta. Eso quiere decir que si hay una inversión, el Estado pone parte de sus impuestos para que la empresa pueda invertir más. Tenemos algunas empresas que están trabajando e invirtiendo en temas de agua y saneamiento. Este proyecto es lindo porque es completo, entonces trabaja con la comunidad, con la Junta de Agua y hace una organización financiera también, ¿no? Porque el problema es, sí, llegas a poner el tema de saneamiento, pero ¿y de ahí qué? Porque se necesita mantenimiento, se necesita que esté bien, se necesita que la gente... Pero hay que involucrar a la comunidad ahí, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, este proyecto es súper chévere porque lo que hace es trabajar con una fundación que ha estado más de 40 años en el país, que siempre ha trabajado con comunidades rurales. Entonces tiene esta capacitación a los líderes, tiene educomunicación en el tema del uso del agua también, porque hay que, sí, ya tengo agua, voy a usar más, pues cuando no es así. Claro. Por ejemplo, esa agua te dicen no es para regar, no es para los animales, esa agua pueden utilizar el agua que tenían entubada, esto es para el uso de las familias. Entonces es un proyecto que a mí me encanta porque involucra también a la gente y es la única manera en que los proyectos pueden ser sostenibles en el tiempo. ¿Cuánto estamos en el índice de desnutrición crónica infantil? 19.3. 19.3, hace 2 años estábamos ¿en cuánto? En 23 algo, sí. O sea, hemos bajado entre 1.3 y 0.9 como aunque anual. En provincias como Bolívar escuché un dato interesante que decían que bajaron del 30 al 24. Sí, ¿Cómo lo hicieron? Y ahí, Hernán, es que yo te digo que si es que todos estamos unidos, logramos. Tenemos GATS de la provincia de Bolívar apostándole alineados a desnutrición crónica infantil. La empresa privada apostándole con proyectos de desnutrición crónica infantil. Tenemos proyectos, tenemos fundaciones también dentro de comunidades de Bolívar apostándole a desnutrición crónica infantil. Y no solo apostándole a desnutrición crónica infantil, sino todos con la misma estrategia, con la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, que trabaja de forma con las comunidades en educomunicación, son 11 temáticas, en lactancia materna, en acudir a los controles de niño sano y a los prenatales. Entonces, son todos estamos trabajando, es todo este universo de gente trabajando con la misma estrategia en la misma provincia. ¿Y cómo están los centros de salud en estos lugares? Le pregunto porque como están en las ciudades, pues no es tan bueno, digamos. ¿Cómo están en esos sitios, en esas comunidades? Una de las visitas, cuando yo hago visitas, Hernán, tú debes haber visto en mis redes, pueden ver, yo hago visitas a los centros de salud y hago visitas sorpresa. Tenemos una opción de centros de salud. Nadie sabe que llega. Y nadie sabe que el otro día, pobres, en Cuenca casi les mato del susto. Yeah. Y es interesante, entonces se revisa todo lo que es el paquete priorizado.
La vacunación, si es que además la vacunación está ingresada dentro cuando se vacunaron, porque la vacunación no es solo si se vacunaron, sino si se vacunaron oportunamente. Entonces se revisa la vacunación, se revisa si es que hay todo lo que abarca el paquete priorizado, que son los micronutrientes, la vitamina A. Se revisa si es que, porque tienen que tener los centros de salud, tienen como un dashboard en el que revisas cuántos niños pertenecen, de esos niños cuáles son los con desnutrición crónica infantil. Se puede ver si es que han llamado o no llamado. Hacemos una llamada para ver a una mamá que tiene una cita subsecuente. Todo esto suena muy técnico, pero en realidad es llamar a la mamá si es que le va a traer el siguiente mes al centro de salud, si ya le llamaron, si ya le agendaron. Entonces son todas esas cosas que se revisa para ver si es que los centros de salud están cumpliendo con la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. ¿Y si están cumpliendo? A ver, yo me he encontrado con de todo. De todo. Me he encontrado sobre todo en las ciudades grandes con centros de salud más chiquitos que hay doctores que ni siquiera saben. Me he encontrado el otro día en Cuenca ese centro de salud al que casi les mato del susto. Increíble, Hernán. Increíble. Ese centro de salud tenía todo. Todos los doctores sabían. Yo les hacía preguntas del tema de desnutrición crónica infantil. Todos estaban trabajando. Tenían, porque la otra cosa que revisamos es que las balanzas y las mediciones estén bien, o sea, estén calibrados. Entonces, todas esas cosas me he encontrado también, por ejemplo, con falta de calibración de las balanzas. Entonces, si tenemos falta de calibración de las balanzas, ¿qué está pasando? Entonces, es un tema de empoderar a todos los centros de salud a trabajar por esa población más vulnerable. O sea, los centros de salud están distintos a los hospitales. Los centros de salud están distintos a los hospitales, se maneja distinto, Hernán. Los hospitales, acuérdate que la población que más va, o sea, el grueso de la población va a los centros de salud. Yo no estoy afirmando y jamás afirmaré que todo es tan perfecto, que no es así. Te acabo de contar que yo me he encontrado con de todo. Pero esas visitas son las que te dan la medición. Sí, ese sentimiento de si está funcionando, no está funcionando, dónde están funcionando mejor, dónde no están funcionando. No es lo mismo ir a un centro de salud tipo C en una ciudad más grande que a un centro de salud chiquito. Entonces, hay que medir diferente. Tenemos un checklist, tengo coordinación directa con el ministro y es fácil de revisar porque tienes el paquete que tienen que cumplir. El resto estamos haciendo todos esos checklists para poder revisar y sobre todo es estar ahí para la gente, acercar los servicios, porque también hay las extramurales. Yo no sé si tú sabías y todos sabían, pero los doctores también tienen que salir del centro de salud y eso también revisamos. Entonces es que estamos en territorio. Es raro que un viernes esté en Quito, pero bueno, ahí vamos. Hablemos del tema del trabajo para prevenir el reclutamiento y el uso de niños, niñas y adolescentes en organizaciones del crimen organizado. ¿Qué han visto ahí? ¿Qué se encontraron? Ay, ¿Qué es lo más fuerte ahí? Me imagino mirar a una madre llorando porque se fue su hijo, o un padre desesperado porque no puede rescatarlo. ¿Qué han visto ahí? ¿Y qué tenemos que en se fue, cifras? porque muchas veces no se van, o sea, se los llevan. La mayoría de veces no se van, no, están ahí. Y lo más duro es saber que hay niños chiquitos que reclutan, porque además lo que quiero que sepan es reclutamiento, uso y utilización. El reclutamiento es una cosa, el uso es otro y la utilización es otra. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, el Ecuador no tiene tipificado todavía el delito de reclutamiento, uso y utilización como otros países. Estamos viendo dentro, justamente trabajando en distintas mesas, porque creamos un grupo, un comité que se reúne para tratar estos temas, tanto los técnicos como los de ya aprobación, que el presidente Noboa ha puesto como prioridad este trabajo. Los países de la región, como Colombia, van trabajando más de 20 años en este tema. Tenemos que crear servicios, Hernán, tenemos que trabajar en la tipificación de los delitos, tenemos que trabajar coordinadamente con el Ministerio de Educación, por ejemplo. ¿Y ahí hay una estadística de cómo está el tema? ¿Datos, cifras, mediciones?
A ver, te doy uno de los datos que sí puedo dar, porque todo es complicado. Las cifras no podemos dar todas las cifras, pero el otro día me dieron una cifra que la puedo contar, que a mí me llamó muchísimo la atención, que de los 8 videos que ven de 12 a 16 años son dentro de redes sociales, son de reclutamiento activo. No de reclutamiento, ya te digo, no de reclutamiento pasivo que esté escondido, no, son de reclutamiento activo. Está trabajando el ejército, está trabajando la policía en este tema, estamos trabajando con diferentes agencias, estamos trabajando internacionalmente. Lo que quiero que sepan es que estamos en las mejores manos, con las mejores agencias, estamos trabajando con UNICEF, ahí estamos trabajando con muchísima gente para bajar esa curva de aprendizaje, Hernán, porque no tenemos tiempo. Entonces tenemos que trabajar rápido y tenemos que trabajar con las mejores prácticas a nivel mundial que han funcionado. Para frenar este tema no es necesario un plan eficiente de empleo, de opciones de los chicos para que no miren en el delito o en las organizaciones criminales la única oportunidad. Es un montón de cosas, Hernán. Es trabajar en un plan de vida. O sea, porque muchos niños, si tú ves, te dicen como, ¿qué plan? O sea, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es un plan de vida? ¿Qué hay más allá de lo que estoy viviendo hoy? Entonces, trabajar con el Mineduc para generar estos planes de vida de diferente forma en las diferentes regiones, porque no se trabaja igual. Uh-huh. El tema de reclutamiento, uso y utilización no es igual en ninguna de las regiones, claro. Es diferente. También estamos trabajando con el Viceministerio de Cultura y Deporte, porque ya hay acciones, porque ahí también es, por ejemplo, lo que contaba el otro día, Romina decía, cuando tú llevas a Durán unas bailarinas, hay niñas que ni siquiera sabían que en la vida uno puede ser una bailarina. Entonces es justamente darle este otro tipo de opciones también a los niños, niñas y adolescentes, para que vean que hay algo más allá, Hernán. Y ese es el trabajo más duro que tenemos que hacer como los ecuatorianos. Me imagino que usted habrá conversado con el presidente este tema y el asunto de el conflicto armado interno no solamente significa, digamos, salir con las armas, con los patrullajes. Se habrán dado cuenta ya que lo que se requiere es también acción social. Así es. ¿Y qué dice el presidente? A ver, una de las cosas que trabajamos, y esto empezamos a trabajar desde que yo estaba en la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil, el sector, el gabinete social. Te doy el ejemplo de Durán, que es el que más, es el tangible. Entonces, se entra a Durán, entra justamente hace, ya no sé ni siquiera cuánto, es un año creo que es, entra la policía, los militares a Durán, y un día después entramos todo el sector social con con proyectos, con estrategias, priorizando, por ejemplo, territorios para hacer las brigadas. Nosotros entramos como secretaría para hacer una minga en 2 centros de salud, que los centros de salud estaban casi ya abandonados. Uh-huh. O sea, no estaban pintados, no tenían las ventanas, porque a la gente le daba miedo volver al centro de salud, porque cuando yo fui y preguntabas a la gente no, yo prefiero salir para irme al centro de salud. Entonces es que vuelvan al centro de salud, volver a que el centro de salud esté bien, porque muchas veces creían que estaba hasta cerrado. Entonces, esa es la acción concreta. Por ejemplo, siguen habiendo brigadas, por ejemplo, tienen una ludobiblioteca, siguen habiendo brigadas. Hay el proyecto Todos a la Cancha, que no teníamos, como Ecuador. No teníamos, en Durán no había todos estos proyectos y estrategias. Y así, Hernán, estamos trabajando, priorizando territorios, entrando todo el sector social, porque no es una cosa que entre o solo cultura, o solo deporte, o solo con brigadas de salud. No, tenemos que entrar juntos, articulados hacia este territorio. También estamos creando las casas familiares, donde tienes todos los servicios sociales en conjunto. Tenemos una en la Ferroviaria, tenemos 2 en Guayaquil, tenemos una en el Azuay, y se va a ir generando más de estas casas, que está el Mintel
los puntos de internet y de conexión. Están todos los servicios que tiene el MIES. Está un pequeño centro de salud. Están los centros Violeta. Entonces, son todas enfocadas en esta casa para justamente, además, muchos niños no tienen que hacer después de clases. Entonces, ¿qué les hacemos hacer? Ok, esto aquí. Entonces, estamos creando todas estas estrategias porque entendemos la importancia de que la seguridad se combate con dos frentes. El uno, el social, y el otro, sí, el de seguridad con la policía y las Fuerzas Armadas. Ayer la Corte Constitucional dijo no a uno de los temas con los que el gobierno pensaba financiar algunos de los proyectos sociales, de los planes sociales, y es el tema de los casinos. ¿Cuál es la reacción suya frente a esto? A ver, me da pena porque en realidad era una buena estrategia para justamente fondear cosas que no hemos logrado hacer como Ecuador, porque de todas maneras el presidente ha dado la prioridad a desnutrición crónica infantil y logramos subir a más de 400 millones el presupuesto para la estrategia. Sin embargo, hay cosas que no podemos hacer. O sea, la articulación, por ejemplo, territorial requiere presupuesto, el tema del agua también. Entonces, sí era una buena estrategia, pero lo que te contaba, Hernán, es que estamos buscando, no podemos quedarnos parados, siempre trabajamos en paralelo, porque si la una no funciona, tiene que funcionar la otra. ¿Cuánto se aspiraba a recaudar con esto? Más o menos. Yo no tenía esa cifra, me dijeron el otro día, déjame, te busco la cifra, pero lo que te quería contar en realidad es que ayer justamente, en el mundo hay distintas formas innovadoras ahora de sacar el presupuesto necesario, de trabajar internacionalmente también para estos temas. El tema de la niñez es una prioridad a nivel mundial hoy por hoy. Entonces nos reunimos ayer con UNICEF, con la CAF, nos hemos reunido con el BID para buscar formas innovadoras justamente para lograr ese presupuesto que necesitamos. Existen, estamos trabajando. La única cosa que necesitamos, o sea, el requerimiento más grande es tener indicadores medibles, tangibles y de impacto. Eso es lo que te pide todo el mundo. ¿Usted quiere que yo invierta? Ok, tenga un indicador medible y de impacto. Si no tienes un indicador de impacto, demuéstrame que en realidad está trabajando. Claro, para poder invertir. Entonces, hemos trabajado, logramos tener mediciones de impacto dentro del plan como Ecuador. Estamos trabajando en otras mediciones. La estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil ya tiene, pero ahora necesitamos los de primera infancia. Estamos trabajando en eso, ya tenemos ciertas mediciones, tenemos que tener un aval internacional porque las medidas tienen que ser, las mediciones y los KPIs tienen que ser medibles internacionalmente. Qué pena, se quedó sin financiamiento ahí, ¿no? Pero entiendo que seguramente van a plantear otro tipo de cosas. Vamos finalizando la entrevista y no puedo dejar de preguntarle el trabajo que le encomendó el presidente con el tema de la salud. La salud. ¿Qué noticias nos tienen? Porque eso todos los días la gente se desespera, gente que tiene enfermedades crónicas, gente que necesita tratamientos y que no mira, digamos, todavía una acción concreta sobre la repotenciación de hospitales, medicinas y todo este problema que arrastramos ya hace rato. Hernán, fue una acción del presidente justamente para lograr unir y articular a todas estas agencias y ministerios en conjunto para darle solución a la población. La vicepresidencia está ahí como ojos del presidente, sí, como observadora, pero no solo como observadora, porque de observar, exactamente, para supervisar que las acciones que se tomen ahí se cumplan. Entonces estamos justamente revisando todas las semanas, reuniéndonos con todos los ministerios para que se cumplan. La primera acción es justamente volver provincial, ya no tener zonales, sino provinciales, porque vemos que el problema no puede ser zonal. A ver, el ministerio tenía que resolver cosas dentro de una misma zona de la Amazonía, la sierra y la costa tenían emergencias simultáneas, entonces
Entonces, la primera acción es Azonal, la otra es hacer una compra de medicinas. Hoy día tenemos una tercera reunión para ver los avances y estamos empujando para que se cumpla y se cumpla. ¿Y si hay rápido. avances? ¿Qué avances hay? Sí, si hay. El presidente debe estar mirando que hay paro en el hospital acá, paro por el hospital de acá, el paciente que se queja y le dirá, María José, ¿qué pasa? A ver, Hernán, son años en los que el sector de salud ha estado tomado. Lamentablemente tengo que decirlo así. Estamos resolviendo, el pastel se lo tiene que comer en pedazos y estamos resolviendo pedazo a pedazo porque de lo contrario no llegamos a nada. El tema del tema provincial es fundamental para resolver. Estoy hablando ahorita del Ministerio de Salud Pública y la compra inmediata de medicinas para no tener desabastecimiento total. ¿Cuándo llega eso la de encontrar las medicinas que deberían estar dentro del hospital afuera o en la bahía, por ejemplo, eso tiene que terminar. Eso somos los mismos ecuatorianos que nos estamos haciendo los daños de ecuatoriano a ecuatoriano. Eso no puede ser, señores. Y eso es lo que estamos trabajando también, porque, a ver, uno ve muchas veces en un Excel que no hay desabastecimiento, te llama una persona y te dice no hay, pero en el Excel dice que sí tienes. ¿Dónde están esas medicinas? En bodegas escondidas suelen estar. En la bahía. En la bahía, afuera. Afuera vendiendo. En farmacias de afuera de los hospitales siendo vendidas. Entonces, ¿y van a erradicar esas mafias? ¿Es posible? ¿Tenemos qué? ¿En qué tiempo? Hay tres hospitales ya administrados por las Fuerzas Armadas para justamente... son el primer piloto. Tengo una reunión hoy día también tenemos con los gerentes para justamente ver los avances. Vamos a estar pendientes de eso porque siempre, es Hernán. interesante. Y esto quiero que sepan que es para la gente. Esto es resolver para la gente con servicios, con acciones concretas y siempre estaremos informando. Tras los 100 días se acaba la luna de miel generalmente con la gente. Ya se ¿no? acabó hace mucho tiempo. Así que ahora sí. Bueno, pero para resultados. trabajar por el Ecuador, créanme que para mí es un honor, es un privilegio. Esa luna, con los problemas, la luna de miel no hay, al menos yo no la tuve, pero quiero que sepan todos los aquí presentes que estamos aquí trabajando para ustedes. Esto no se puede acabar, este trabajo, esta energía, y este trabajo para mí es un privilegio. Y nunca voy a dejar de estar agradecida con el presidente y con la gente por haber confiado en mí. María José Pinto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos Hernán. ha dado un balance de lo que han sido sus primeros 100 días como segunda mandataria y las responsabilidades que le quedan para el resto del periodo del mandato del presidente Daniel Noboa. Gracias, vicepresidenta. A las 7:01 nos despedimos.